Energy Aliquot Model Venezuela Case. Autor, doctorante Edwin Pérez. Coautor, doctor Sergio Velázquez. Se presenta un nuevo modelo de costo de energía para el caso particular de Venezuela, acorde a las actuales condiciones económicas y sociales que pueden conllevar la transición energética, lo que implica innovar con la aplicación de un concepto, alícuota de la energía, la cual integra el costo de la energía y la huella de carbono, incluyendo el costo social del carbono, permitiendo la regulación a las empresas prestadoras de servicios que puedan ser más eficientes. Tradicionalmente, estos aspectos se han visto por separado en dos dimensiones, pero consideramos un planteamiento novedoso de la interrelación entre dos dimensiones, costo, energía y CO2, en un modelo no lineal. A su vez, esta investigación está marcada entre los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, el número 7, energía asequible y no contaminante, y el número 12, producción y consumo responsable. La necesidad de un cambio disruptivo de cómo analizamos la huella de carbono relacionada con el uso eficiente de la energía para establecer un sistema de costo de los gases de efecto invernadero y sus externalidades, sin perder la perspectiva de las empresas prestadoras de servicios, además de la pobreza energética. El caso venezolano puede ser idóneo para este planteamiento. Es por esto que la interrogante sería: ¿puede establecer un sistema de licuado de energía que incluya la huella de carbono e incentivar al consumidor a reducirlo? Y por esto establecimos como objetivo que define la simulación óptima de las variables modelo de alícuota de la energía y sus condiciones en un sistema real de transmisión de energía. Su contribución sería exponer un tema de relevancia de los costos de energía, por lo que es necesario establecer un nuevo modelo que sea atractivo a los stakeholders y que permita regular el sector energético. Se plantea la aplicación de un modelo que integre el costo de la energía y la huella de carbono, que pueda ser regular un prestador de servicio y poder ser más eficiente partiendo de un modelo de tiempo discreto con unas posibles soluciones de estimar vías óptimas. El modelo propuesto, como se puede ver, es una ecuación no lineal donde los parámetros básicos serían Y el costo en dólares americanos, X energía, en este caso analizaremos kilovatio hora, pero también puede ser establecida como unidad equivalente de petróleo, y dejamos para futuras investigaciones que este modelo consideramos que puede ser aplicado a cualquier modelo de costo de energía, incluyendo el gas natural. Z es la huella de carbono, donde será expresada en CO2 equivalente y que es una proporcionalidad ambientalista, pesimista, optimista. Como se puede ver en la gráfica presente, el modelo planteado está limitado en la parte superior por el costo social del carbono, todo lo que tiene que ver con la huella de carbono y los intentos de establecer un impuesto al carbono como tal. La parte inferior está establecida por los costos violados de la energía, pero a su vez tenemos como limitante o condiciones de borde que el valor costo máximo siempre será el óptimo del prestador de servicio, que el prestador de servicio quiere establecer para obtener mayores ganancias. El CAPEX es el óptimo social, el OPEX y el equilibrio de mercado. A su vez, estos modelos están limitados entre la demanda y los ingresos marginales del prestador de servicio. Es importante destacar que la segunda derivada del modelo propuesto es la que definiremos como los subsidios energéticos. Con esto limitaremos a que estos subsidios, a ser aplicados, no puedan proporcionar pérdidas al prestador de servicio o a cualquier stakeholder. El modelo propuesto es una representación del modelo incluyendo la metodología para cuantificarla con una función objetiva en un sistema no lineal sujeto a repetición y optimización basados en los diferentes métodos. Como se puede ver, los coeficientes adecuados establecidos al prestador de servicio, el tolerancia versus cero, el cual es un sistema de regulación basado en price cap. Las condiciones económicas para las fuentes de comercio de la energía lo podemos establecer como el valor mínimo, como el costo de la energía para las emisiones atmosféricas, coeficientes ambientales, para el costo social del carbono, estará establecido por los modelos eclécticos de la dinámica climática y K, basados en estas ecuaciones, y con ayuda de Balance se logró simular los coeficientes establecidos de alícuotas. En estos pudimos establecer los coeficientes económicos y ambientales como su mínimo, su máximo y rango. Y es estos coeficientes lo que queremos aplicar. Para la simulación, para la cuantificación de la alícuota propuesta, son necesarias simulaciones dinámicas con ayuda de simulación de software, modelado de análisis de utilización del sistema de potencia. En este caso usamos el ETAP, donde simulamos el sistema eléctrico venezolano 765, sus 7 estaciones, y partiendo del centro de generación del Bajo Caroní, pudimos hacer corridas en el etapa, estableciendo un flujo óptimo y poder convalidar el modelo de alícuota propuesta, que básicamente es lo que queremos presentar en esta investigación. Los resultados obtenidos de esto, pudimos ver que podemos obtener una ecuación
preliminar, los datos basados en flujo óptimo permiten acoplar las ecuaciones planteadas e ir relacionando con los costos de energía bajo condiciones de operación, se observa un comportamiento del modelo por regiones específicas. Es importante resaltar, por ejemplo, las últimas regiones, las regiones más distantes, que están a 1300 y 1400, la Mina y la Zulia, donde los costos de la energía son altamente altos. En este caso, tendríamos que establecerlo en función de que esto está diseñado para ser alimentado con energía termoeléctrica. En los actuales momentos está alimentado del centro hidroeléctrico, el cual está a una distancia bastante considerable. La conclusión, el resultado del modelo de cuota en conjunto con los principios de pesca puede ser un referente para la recuperación del sistema eléctrico nacional, con lo que se garantizaría la rentabilidad de las inversiones de los stakeholders, incluso exportar energía a los puntos donde existía infraestructura. El de más rápido recuperación y rentable es hasta Brasil, pero también podríamos recuperar los cuatro que están de Colombia, lo cual nos ayudaría a los estados mencionados previamente. El